La número 2, Alcide Benítez. 7 para Agustín Mansur. 36, Luis Martínez. 32, Alexis Cantero. 17 para Richard el Lagarto Torales, me dice por ahí que se le está diciendo. Y con la 40 y capitán de equipo, Fernando Fabián Fernández. Ese lo del Lagarto me parece que ya, yo sé quién. Sí, que le puso, un amigo nuestro, sí. Conocedor y mucho del Club Guaraní. Me parece que es el negro. ¿Será? Me pasó siempre suelo leer mucho, lo sigo mucho también. Entonces yo creo que el negro fue el que ya marcó el mote de el Lagarto. El Lagarto, ¿le queda bien el Lagarto a Richard? Sí, Torales, sangre fría inclusive. Vamos pasando Nacional. Todo un saludo a la gente de Guaraní. Ahí están los 8 guerreros que hoy van a dejar la vida para poder acortar la distancia, para poder quedarnos a 5 nada más de libertad. Fernando Fernández, capitán de equipo, se va preparando, pero saluda también del equipo toda la raza orinera. Va saludando a toda la hinchada de Guaraní. ¿Qué podemos esperar hoy, por ejemplo, Mati? ¿Qué partido tenemos? Me gusta Maidana por izquierda. Me gusta Cantero ahora de volante, por ejemplo, en esta nueva función lo vemos a Alexis Cantero. Así con mucha velocidad. ¿Qué esperamos de este 11 inicial, Mati? Realmente, Johnny, lo que espera todo el hincha orinero y lo que espera también Francisco, a veces por la disposición del equipo, es que Guaraní hoy sea un equipo que salga a proponer, que salga a buscar esos 3 puntos que necesita, porque Guaraní tiene jugadores con que quiero hacer también una mención de honor para Juan Daniel Pérez. El nivel actual de Juan Daniel Pérez para mí, si no es el mejor de los 11 titulares de Guaraní, está ahí en el segundo puesto por lo menos con Fernando Fernández. Un nivel superlativo de Dani Pérez, un jugador que era inclusive muy cuestionado al llegar al Club Guaraní, pero a base de trabajo, a base de confianza. Yo creo que mucho de eso es Francisco Chiqui Arce, el artífice de esto. Dani Pérez hoy en día es número puesto por derecha, es el lateral, es el número 1 y realmente ya está puliendo algo que le faltaba, que era llegar a la línea de fondo. A la hora de la marca no le cuesta, pero era llegar a la línea de fondo lo que le iba costando un poco más, que creo hoy por hoy que pulió bastante. Claro, realmente sí. Guaraní tiene jugadores con que dar pelea. Uno cuando veía la plantilla inicial a inicio de año, después de lo que fue aquel amistoso contra Recoleta, estaban muchas dudas. Uno decía, Guaraní tiene con qué, Guaraní puede, a Guaraní le alcanzará para poder estar entre los primeros puestos del campeonato. Ni siquiera pasaba por la mayoría de los hinchas de la mente de Guaraní. Hoy podía estar puntero de la Copa Sudamericana y mucho menos a tan solo 8 puntos después de toda la ventaja que había sacado, que ha sacado, como bien digo, Libertad en este inicio del campeonato. Así es, Mati, ya Juan Gabriel Benítez, el colegiado, autoriza un minuto de silencio a que nos unimos respetuosamente. En memoria del primer Papa sudamericano, Papa Francisco, que en paz descanse. Correcto, vamos a respetar. Excelente, ese era el minuto de silencio en memoria de lo que fue el Papa Francisco. Se van ordenando a los muchachos en cancha, mantenemos el esquema 4-4-2 bien marcadito, Guaraní. Espejo lo que le hace Nacional. Y ya lo vemos a Richard Prieto, lo vemos a Carlos Arrúa. Vamos a ver la pelota. Fernando Fabián Fernández. Primero el solito de Guaraní, ya movió, ya se juega. Ya arranca el partido entre Guaraní y Nacional, 90 minutos, les olvidamos todas las penas. Aquí solamente ya se juega y reina la pasión. Va saliendo del fondo, se juega muy bien. Sale a buscar, toca el rebote muy bien. Excelente Carlos Arrúa, cambio de frente. Caía en la espalda cuando metía la mediana la cae el cabezazo. Thiago Caballero de mete por el medio. Va con todo Arrúa, mientras la lleva a la sala, marca Luis Martínez. Cuidado con esta, mete por más atrás de la pelota. Mueve y mueve Nacional. La para Richard Prieto, va 27. Juega por el medio, tiene Arrúa, cuidado con esta, le pega Arrúa de fuera. La pelota probó, arco, dijo Carlos Arrúa. Tiene muy buena pegada, le pegó, pero esta vez se va rozando el palo derecho de Martín Rodríguez. Y queda claro lo que Nacional quiere mostrar y lo que quiere implementar también Nacional. Es un equipo que
Ya demostré en esta primera jugada que va a salir a buscar el partido, unos pies de Arrúa, ahí en la conexión con Richard Prieto, la visión nacional de esta primera llegada. Va salida, saque del programa Martín Rodríguez, salida para Guaraní. Ya saca toda la defensa hasta la mitad de la cancha. Va a meter el pelotazo Martín, va a meter el pelotazo el uruguayo. Walter Rúa y autoriza Juan Gabriel Benítez. Levanta la pelota dividiendo líneas. Va en el salto Richard Torales, salta Torales. Gana el jugador nacional. Cabezazo de Luis Martín, la baja Fernando Fernández. Revienta otra vez la defensa. Mario López, cabezazo contra Caballero. Siga, dice Juan Gabriel. Pelota a la espalda, muy bien, va Cantero con todo. Se mete Cantero, va remando. Pelota salía y es lateral de ataque para Guadalquivir, ya lo hace Maidana para Lucho Martínez, lo busca el Turquito Mansur, para ahora meter la cancha el Turquito, presiona Carlos Arrúa, toca para Fernando Fernández que devuelve excelente de primera para Dani Pérez por derecha, cruzó la mitad de la cancha, Dani Pérez se la deja a Alcides Benítez, se asocia con Alcides, toca por el medio, hizo la pared muy bien, queda atrás de Alcides Benítez, es para patada, sigue, dice Juan Gabriel, la tiene Fernando, va Fernández, juega por derecha, la baja la defensa y sale con todo Nacional. Cuidado con esta Ceballos cuando por izquierda, otra vez así de Benítez, excelente cómo se repliega y recupera la pelota allí. Nacional automáticamente pone dos hombres encima de él, uno de ellos es Carlos Arrúa y también por la derecha presiona bastante Richard Prieto con la subida que puede implementar por ahí en cualquier jugada de Benítez. Va Gustavo Tutubar, las toca porque era para Maidana, la presiona a Maidana, va pero para la pelota del jugador nacional de salida nuevamente lateral frente mismo a Plateas aquí en el estadio de Luis Alfonso Yanni. Lo va a revisar el número 20. Para todas las manos, va pidiendo opción. Se pega Luis Martínez. Se pega el Turquito. Juega. Balón largo. Muy largo. De meta le sobra. Richard Torales. La baja otra vez la defensa del central. La mueve y toca un poco más atrás. Ahora se hace con la pelota. Santiago Kiwi Rojas. Abre. Juego para Gastón Benítez. Juega Gastón por el Faro. La baja el Faro. Tiene que crear un poco más. Bueno, el Faro es el que baja para hacer el nexo entre el ataque y la defensa. Pelotazo largo de Núñez. Malo el pelotazo. Se adueña de balón Martín Rodríguez, el uruguayo. Alfaro que va haciendo, como dijiste, tiene el primer nexo de juego. Guaraní está muy bien parado con la línea del mediocampo, también en la línea defensiva. Entonces Nacional busca adelantar líneas. O tiempo igual quiere rápido la pelota también. Cuidado con esta que perdió la pelota mañana contra Caballero. Va, Thiago, todo tiene el centro, está puede ser. Rebota la pelota. Thiago Caballero le puso el pie. Pasó por encima de travesaño de Martín Rodríguez. Llega Nacional. Lo presionaron a Maidana en la salida. Casi llega el primero. Gustavo Caballero que lo termina presionando en la salida. Alexis Maidana que se confía y pierde el balón. Y Nacional llega por segunda vez al arco Vinegro. Va sacando rápidamente Martín Rodríguez. Mete el pelotazo, va a pelear Torales con todo. Pelea Torales contra Gastón Benítez. Sigue. El rotazo de Fernando Fernández contra Torales. Quiere pegar Torales. Le baja con la zurda. Mete el brazo. Algo se quejaba Juan de Herrero. Juan la ve y dice sí, es falta. Y es salida otra vez para el Kiwi Rojas. Metió el brazo Richard Torales. ¿Dónde está? Sí, le cobra un manotazo ahí en zona de ataque a Richard Torales, que son de los famosos agarrones que se van dando, pero bueno, Guaraní va saliendo y Guaraní está intentando también mover de lado del balón, porque no está encontrando el juego con Fernando Fernández y no se puede asociar por ende con Richard Torales. Juega Juan Fernando Alfaro, número 6, parado en su campo. Abre un poco más por derecha para Claudio Núñez, capitán de equipo. Histórico Claudio Núñez en Nacional. Abre nuevamente por derecha, la tiene Juan Luis Alfaro. Abre, mete el pelotazo. La pelota cae en los pies de Santiago el Kiwi Rojas. Ya se pega Gastón Benítez, se asocia con, otra vez con Arrúa. Hasta ahí bajó Arrúa. Arrúa en su campo. Toca otra vez para Gastón. Cuidado, la presión de Fernando Fernández. Se la dejan a Kiwi Rojas. Va buscando Kiwi. Revienta del fondo Santiago Kiwi Rojas. Pelota por izquierda. Salta Maidana. No perdió contra Alfaro. Cuidado, está Caballero. Se la metió a Gustavo. Esta puede ser. Mario López mete el pie primero. Se va la pelota. Continúa el peligro. Viene Caballero. Otra vez Mario López excepcional en el corte. Va la pelota lateral de ataque. Muy pegado al córner, Mati. Nacional que va buscando y el lado derecho es el preferido para el equipo de Sarabia. Los Caballeros Thiago y también Gustavo se van acoplando en ese lado derecho que le está complicando a Alexandro Maidana en este caso. Cuando había centro de Roberto Ramírez, demasiado largo pasado, viajó toda la noche, esa pelota cayó detrás de la línea de fondo y es salida otra vez, salida para el Cacique, va jugando el aborigen, saca toda la defensa Martín Rodríguez, va a meter el pelotazo largo, ya lo agarran de Richard Torales en el fondo. Va a saltar Benítez por él. Se pega también Juan Fernando Alfaro.
revienta la pelota, largo el pelotazo de Matías Rodríguez, hace el rebote de Torales, mete la cabeza, le queda a Fernando Fernández, pisa el gol histórico, juega atrás para Luis Martínez, abriendo juego, abriendo campo para Cantero, mete la diagonal, rebota otra vez el Caballero, y cuidado con esta, se quiere meter Thiago, se lanza Luis Martínez, sigue, dice Juan Gabriel Benítez, bastante muy bien partido, pelotazo largo de Mansur a la espalda, esta puede ser, va con todo así, Benítez alcanza el peligro, ahí se le va la pelota, y es salida de lateral para Nacional otra vez, Mati. Va saliendo Nacional. Guaraní que está intentando saltar línea también con los balones cruzados que puede llegar a meter Agustín Mansur. No está encontrando el juego como indiqué Johnny, pero Richard Torales creo que debe ser la pieza fundamental que debe usar Guaraní para aguantar las pelotas. Recuperamos ahí la pelota en 3/4, va con todo, Dani Pérez se va metiendo, se le escapa, se le escabulle el balón y es lateral nuevamente. Lateral en defensa para Nacional, lo va a hacer Cáceres. Va Darío Cáceres, ya jugó para Juanfer, toca el faro, va para Claudio Núñez. Mueve por todo el campo la pelota Nacional, otra vez Núñez el capitán, se la dejan a Benítez, levanta el brazo y pide opción, toca para Darío Cáceres, toca y juega Nacional, la baja Rúa, bien pegada, raya Rúa, frente Rúa, Cabo Sarabia, va Rúa, mete la diagonal otra vez, se la dejan al Faro juega por el medio, cuidado con esta Roberto Ramírez, le quiere pegar, le pegó, se desvía la pelota por tu guarda, pero mansamente se queda la pelota en los pies de Martín Rodríguez, ya mucha tranquilidad, tranquilo, vamos a salir otra vez del fondo. Guaraní debe tener cuidado con la subida de Carlos Arrua cuando pasa el ataque. Fue un jugador que automáticamente arrastra la marca de los dos volantes centrales de Guaraní, cosa que le está complicando y dejando muy libre a sus compañeros. Pelotazo largo que le sobra a Fernando Fernández y la bajó Núñez muy bien y va moviendo, toca en el fondo. Juega Santiago el Kini Rojas. Roberto Ramírez, otra vez para Juan Fernando. Juega el Faro por izquierda para Darío Cáceres. Bien pegado a la derecha del Prieto. La baja al zurdo. Es el primero. ¡Oh! La pelota manchamente queda en la mano de Martín Rodríguez, pero Nacional hasta aquí es el que más peligro está trayendo. Trae muchísimo peligro Arrua en esta última jugada con una buena conexión junto con Richard Prieto, que increíblemente va para adelante. Y Guaraní se salva nuevamente. Es el cuarto remate de Nacional en este lapso de juego. Así mismo 12 minutos, ya promediando 12 minutos esta primera mitad y es lateral para Nacional. Lo va a hacer Alfaro. Juan Luis juega el pelotazo largo, va saltando Maidana, ¿no? Que peina Caballero. Entre los dos caballeros, Gustavo y Thiago, realmente muy rápidos. Si le meten la pelota a la espalda, podemos tener un problema muy grande. Maneja del fondo Gustavo Tutu Vargas. Juega para Mario López. Abre campo para Dani Pérez. Después de la pausa, Bani, toca para Cid Benítez, quiere meter la diagonal, salió la marca de Darío Cáceres, puso la mitad de la cancha, quiso jugar a Torales, malo el pase y rebota la defensa nacional. Otra vez Queso, mete Queso, recupera la pelota y ya asistió por derecha para el ascenso de Dani Pérez. Va Dani Pérez que tira al centro, muy bien el corte y el lateral para Guaraní que lo va a hacer Dani Pérez. Quiere meter gente al área. Pide así, no, al área es lo que dice Dani Pérez, que ya se va acomodando. Va a jugar largo, pide Torales, pide el goleador histórico Fernando Fernández, viene el lateral, se lo sobra Torales, sigue la pelota por el área, va Martínez, cabeza de Martínez, atrás de Turquito, sigue la defensa, muy bien, Darío Cáceres le deja la espalda a Kiri Rojas que ya juega largo para Thiago Caballero, pero Gustavo Tutu Vargas elegantemente le pone el brazo, deja que sobre la pelota, Mario López dice más atrás y tranquilo, salimos del fondo nuevamente. Guaraní que va buscando la pelota aérea para Richard Torales tras no encontrar el juego por bajo que lo caracteriza y que lo facilita también a Fernando Fernández. Opta por esta opción de saltear línea y que los pelotazos vayan luego para Richard Torales. Ahí Benítez contra Richard Torales, un lindo duelo que se está dando. Richard Torales jugando de espalda al arco, hace rebotar la pelota. Lateral otra vez, lateral cerca del córner, frente mismo a Plateas, aquí en Villa Elisa. Tenemos 13 minutos de la primera mitad, 0-0 este partido, 0-0 este encuentro. Hasta el momento Nacional se adueñó del balón y es el que más generó, va probando de media distancia, pero dale, Dani, vamos, legendario, este es el momento, va a meter la pelota al área, Maidana, tira lateral, Santa Torales, le pega, está el Queso, le pegaba Fernando Fernández de zurda, ese lateral, le pegaba muy bien desde fuera del área, la pelota se va encima del travesaño, llegamos aquí con peligro. Tuvieron que pasar
13 minutos de esta primera parte para que Guaraní tenga la primera aproximación al arco en los pies de Fernández que se va desviado por encima de travesaño y va saliendo Kili Rojas. Sale otra vez del fondo nacional, la tiene Gastón Benítez, el central, se pega Richard Prieto que hace rebotar la pelota. La paga otra vez Benítez, va buscando opción, toca y juega para el número 6 Juan Pérez Faro. Abriendo un poco más el juego para Claudio Núñez. Juega Claudio Núñez, toca el Faro, Richard Prieto. Toca por izquierda para Gastón Benítez que ya atraviesa la mitad de la cancha. Atraviesa y va atacando por el interior izquierdo, ganando 4 metros de central. Toca para Richard Prieto, la baja al zurdo, va con todo, presiona a Dani Pérez. Ahora un poco más atrás y lo presiona Richard Torales, va con todo, Guaraní presionando, no lo deja jugar. Mete el pase malo de Gastón Benítez, pero recupera a través del rebote. Juega Darío Cáceres, abre por el medio para Richard Prieto, va, se anima a Guaraní. Toca el zurdo, bien abierto para Caballero, Gustavo Caballero, tira al centro con Rojas. Saca medio precedente y ya la bajó Fernando Fernández. Va al queso, salió la marca de Roberto Ramírez, lo va buscando a Cantero, pase de 3 dedos, que no pasó muy bien Juan Luis Alfaro, era el que hacía la cobertura y se la deja a su hermano Juan Fernando. Toca y mueve otra vez a Gastón Benítez para Claudio Núñez y juega y se adueña de la pelota nacional. Nacional que en estos minutos de juego bajó la intensidad. Tenemos 15 minutos de juego y los primeros 5 a 8 minutos de esa primer tiempo Nacional no va a salir a Guaraní con los pies de Amparo, también de Arruga, que es el eje. Guaraní ahora lo tiene bien marcado Arruga. Luis Martínez a veces cargo de la marca de Arruga, no le deja ni respirar en este momento. Me preocupa que realmente bajan bastante los dos volantes de Nacional y tienen muy buen pie, Prieto y demás. Y también Juanfer toca para Arruga hace una pelota para Prieto juega primera para Cáceres, bien pegada la raya de Darío Cáceres, bien pegado por izquierda, ahora para Arruga otra vez, mete la diagonal, tira al centro de la espalda de Maidana, saltado, la bajada, cuidado en el área, está despegado, y se inventaba una chilena en el área, Gustavo Caballero. Era un buen recurso, pero pasó algo a la espalda de la defensa, la bajada en el medio, y la pelota pasó encima del travesaño. Me da la sensación, Johnny, que Guaraní está perdiendo en el medio campo el balón, no está logrando retener y mucho menos generar jugadas. A Nacional lo veo relajado, lo veo imponiendo su juego, cosa que Guaraní en estos 15 minutos de partido no lo está pudiendo hacer. Ya pone la pelota nuevamente en juego, la tira Arruga, lanzó el brazo Carlos Arruga, impacta de lleno contra el rostro de Luis Martínez. Por ahí nos vamos a poner una tarjeta aquí, Mati. Claro, son ese tipo de jugadas que de repente los árbitros, si sacan la tarjeta por cualquier manotazo, ya se le va el partido de la mano también. Entonces, no sé, Johnny, ¿vos crees tarjeta, Johnny? Lanza el brazo para mí, yo creo que se siente totalmente, pero bueno, Juan Gabriel dice que falta, no hay sanción y vamos a continuar el partido. Mario López para la mitad de la cancha, toca Mario López por izquierda para Gustavo Tutu Vargas. Guay se anima el Tutu. Juega entre líneas, muy bien para Cantero se rebota para Mansur entrega elegantemente para Maidana. Va a tirar el centro Maidana, al centro con Roja. Llega con todo el central, solamente llega con el pie para mandar a guardar. Rebota, pero continúa el peligro. Recupera otra vez de salida, va con todo. Abre por izquierda, quiere tirar el centro Maidana, tira el centro Maidana, hasta puede ser. Saca la defensa, sacó la defensa nacional. Ahora sí vamos llegando con mucho peligro Dani Pérez. Y ya le cobra la falta ante el reproche de lo propio de toda la resolvera. Guaraní tuvo dos opciones y dos muy buenos cruces de Alexandro Maidana por una parte, el otro lo hace Alexis Cantero. El segundo cruce fue providencial. Richard Torales llegaba con todo para empujar ese balón y que Kili Rojas le esté buscando en este momento debajo de la red. Guaraní debe aprovechar ese lado derecho de Nacional porque es más flojo el marca de Alexandro Maidana, tiene muy buen pie izquierdo para los buenos centros. Se suelta mucho también Cantero y Maidana cuando se junta con Cantero. Están creando muchos problemas para la defensa de Nacional. La lleva Juan Fernando Alfaro. Otra vez para Gastón Benítez, ya se levanta ya indicaciones Cabo Sarabia. También Francisco el Chiqui Arce. Mueve Núñez, el campeón del equipo de Nacional. Toca para Caballero abre por derecha para Alfaro. Se anima y encara a Cantero, va a hacer la pelota. Toca para Núñez y Núñez más atrás aún para Gastón Benítez. Con paciencia al parecer lo que le dice el Cabo Sarabia. Toca Darío Cáceres, abre por el medio. Está muy bien hecho el Prieto, lo baja Martínez. No, continúa, sigue. Eso es lo que dice el colegiado Juan Gabriel Benítez. Levanta los brazos y toca Darío Cáceres otra vez para Gastón
Gastón Benítez, salida del fondo para Nacional. Nacional va saliendo. Para mí que a mi parecer Johnny debería buscar una variante en el mediocampo que le pueda otorgar mayor juego. No digo que cambie el esquema Arce y mucho menos que cambie algún jugador que está ahora en el campo de juego, pero si el esquema táctico cambia y lo adelantas un poco más a tu mediocampo, Guaraní puede generar mucha más presión entre el cuarto de cancha, porque mira cómo sale Nacional, sale muy tranquilo, busca el espacio, motivo por el cual la Rúa ya tuvo 3 remates al arco. La verdad que Guaraní lo está esperando mucho, le estamos dando mucho la pelota al conjunto tricolor, Barrio Cáceres con todo. Se anima contra Dani Pérez y es lateral, bien pegado, frente mismo al banco de suplentes de Chiqui Arce. Ya lo hizo Darío Cáceres para Gastón Benítez, va saliendo del fondo de Santiago el Kili Rojas, va cantando la raza urinera. Se asocia Núñez otra vez con Alfaro. Es el nexo entre el ataque y la defensa. Se la ha dejado un aprieto bien parado en la mitad de la cancha, tocó por la derecha a la espalda del Cantero. Cuidado con esta Alfaro, toca atrás, va a tirar el centro del segundo palo, cuidado con esta. Era muy buena la idea, centro de Roberto Ramírez, que otra vez cae afuera. Termina disipando esta jugada el centro de Roberto Ramírez, muy pasado, la verdad, para nadie en el área. Te indico, Johnny, lo de la banca expectativa del conjunto de Chiqui Arce. A ver, Matías Simé. Tenemos al arquero suplente Marcos Jiménez, Aldo Maíz, William Mendieta, Nicolás Barrientos, Víctor Céspedes, Alan Romero, Bruno Piñatares, Juan Patiño, Leo Fernández, Fernando Román, Octavio Alfonso y Alan Pereira. Lo quiero ver a Octavio, Johnny. Y es lo que necesitaríamos, porque realmente estamos ahí que pueda generar un poco más de juego, que nos pueda crear jugadas, que sea dueño de esa pelota. Cuando Mansur mete el pelotazo largo a la espalda de la defensa, la tiene Dani Pérez, esta puede ser, la pasó Dani Pérez, tiró el centro, esta puede ser, sacaba la defensa de cabeza, bajó hasta ahí a Rúa, otra vez cabezazo, pero Luis Martínez se dueña la pelota, abre el juego por izquierda para Maidana, va a tirar el centro Maidana, se rebotar por Gustavo Caballero y el lateral, un poco más la mitad de la cancha y lo va a hacer Maidana. Daniel Pérez nuevamente lanzando un centro muy bueno, buscando la cabeza de Richard Torales o Fernando Fernández, por muy poco nos llega a esa pelota de destino. Juega Maidana, hace rebotar Torales con todo, Arvin Martínez se anima y va, con todo, casi pasa la pelota, rebotaba. Para mí era córner, pero Juan Gabriel Benítez dice no, que el último en tocar fue el Lucho Martínez y él salía para Kili Rojas. Con reclamo de Luis Martínez, reclamo de Fernando Fernández y también el de Hinchado y Negra, que vio muy de cerca de esa jugada. Vamos leyendo un poco los comentarios aquí, nos van tirando en Instagram, excelente transmisión de lo que dice Santi Ramírez. Un abrazo, papá, un abrazo muy grande, muchas gracias. Estamos por Twitter, también por Instagram. Seguimos con el Twitter. El cambio generacional, estamos por X y por Instagram. Juega Benítez, abre para Alfaro, que ya se para entre los dos centrales para adueñarse de la salida. Claudio Núñez, el capitán. Toca Kili Rojas. Abre el juego por izquierda. Se anima y va. Ganando unos cuantos metros. Benítez, el central. Cruza la mitad de la cancha. Mete la pelota entre líneas. Pero Gustavo Tutubaga, excelente. Ganando la pelota. Mete Mansur entre dedos. La pelota va cayendo a la espalda de Darío Cáceres. Se anima así. Benítez se alcanza el peligro. Esto puede ser. La paró Alcides. Se animaba. Pero pierde el 1 contra 1. Se la deja a Kili Rojas. Se dice la salida. Toca Roberto Ramírez. Pero mal el pase. Se adueña la pelota Dani Pérez. Otra vez Turquito Mansur. Juega Mansur. Rebajó el queso. Este puede ser para Torales. Quiere girar el que Torales. Le pegó Torales. Rebotaba el remate del Lagarto. Rebota muy bien. Y Gastón Benítez animado. Se soltó Guaraní. Y córner. Córner a favor del Indio. Decíamos antes de que inicie el encuentro, Johnny, Richard Torales es un jugador que te puede sorprender en cualquier momento. Como en esta jugada que lo deja Fernando Fernández la pelota en los pies, Richard lo primero que hace es girar y busca el arco, cosa que un 9 debe hacer sí o sí, Johnny. El 9 goleador es así, entre ceja y ceja tiene el arco, va a venir el córner a favor del legendario, frente mismo al arco de Santiago Kili Rojas, frente mismo a la gradería que está ubicada, va toda la raza orinera, va a meter la pelota a Guaraní, ya se forman las parejas, cuidado con esta. Voy preparando la garganta, quiero que llegue el primer gol. Viene el centro, va la pelota al área, hasta puede ser. Sale Kili Rojas a su hito de arquero, se adueña de la pelota, se empodera el balón y tranquilo dice. Un centro que cayó muy fácil a la mano de Kili Rojas, un centro que no tenía destino de ningún compañero.
y son de esas jugadas paradas que hay que aprovechar, de pelota parada, digo bien, que hay que aprovechar cuando cuesta generar jugadas que se dejen de frente al arco rival. Cuidado con esta que va Darío Cáceres, ya cruzó la mitad de la cancha, la baja el zurdo, se anima el 19 de Nacional ante la marca fija, mirada de Alcides Benítez, toca para Arrua y pincha la pelota, cuidado con esta, salta Gustavo Vargas, llega muy bien, rebota Dani Pérez, continúa el peligro, continúa la pelota del campo Nacional, va moviendo Darío Cáceres, toca para Prieto, excelente Alcides Benítez, manda la pelota afuera, lateral en salida, lateral en ataque para Nacional, ya lo hizo Cáceres, se la dejó a Arrua, quieren meter la pelota al área, va Arrua al centro con Roca, cuidado con esta, peinaba Thiago Caballero, la pelota se va afuera y es salida para Wally. Mario López que le va recriminando a Luis Martínez, en este caso que Arrua recibía muy solo cuando la hace, lanza al centro, que Caballero por muy poco, y para suerte de Martín Rodríguez va desviado ese cabezazo, Johnny. Salida para el uruguayo, salida para el charrúa Martín Rodríguez. Gonzalo Cabral dice aguante Guaraní. Excelente la transmisión, muchas gracias. Un abrazo grande, Gonzalo. Va a jugar Martín Rodríguez. Mete el pelotazo ya saltando línea, va con todo Toral. ¡Epa! Eso sí. Esa, sí, Mati. Eso es para la tarjeta. Sí, te digo, sí, es para la tarjeta. Vestía de brazo Roberto Ramírez. Cuando se iba a impulsar Toral, le lanza el brazo y le da justo en la cara. Para mí que podemos ir fijándonos, Y mira, Johnny, que si hay una revisión de VAR también hay que ver con una mejor definición también, que desde donde nosotros estamos, la amarilla está bien puesta. Pero hay que ver la intensidad y si el codo nos da en la cara, porque si el codo dio por la cara, es una jugada potencial para la roja, Johnny. Porque la verdad Toral se acomodaba como para saltar y lanzó el brazo Roberto Ramírez. No sé si ya lo estaba midiendo, a eso es lo que quiero llegar, si ya lo estaba midiendo para poder lanzar el brazo. Lo que sí, amarilla para el volante de Nacional. Usando un poco más la mitad de la cancha, quiere meterle la pelota al área. Agustín Turquito Mansur. Te digo que puede ser. Sí, para mí que venía al final la garganta. Voy preparando la garganta, quiero cantar el primer gol. Continúa el partido 0-0, 26 minutos de esta primera mitad. Se van organizando, autoriza el colegiado. Mira el 7 el Turquito Mansur. También a su lado Maidana. Le va a dar el argentino, sí, centro de Mansur, segundo palo, cuidado con esta, bota el balón. Casi llega Gustavo Vargas, pero tras de línea de fondo. Y es salida para aquí Rojas. Un centro impreciso de Agustín Mansur. Era buena en intención Gustavo Vargas, que cerraba en ese segundo palo de Santiago Rojas, que pudiera incomodar bastante a la defensa de Nacional. Guaraní sigue insistiendo y sigue buscando líneas. Asimismo salía el partido 0-0, 26 minutos. A partir de los 15 se emparejó un poco. Realmente Nacional empezó mejor, se adueñó de la pelota, jugaba Carlos Arrua, uno de los que probaba más de media distancia, también Richard Prieto Luis Guaraní. Hasta el momento bien parejito, porque cuando Guaraní llega con gente y llega con peligro. Continúa, va y sigue el partido, la bajó el Turquito Mansur, quiso jugar, malo el pase del Turquito, la baja Núñez, se la dejan al Faro, puso la mitad de la cancha al Faro, se asocia con Caballero, otra vez el 6, va jugando Nacional, juega para Prieto abre juego por izquierda, frente mismo al Cabo Sarabia, parado sobre la raya de Darío Cáceres, toca para Richard Prieto 27 de Guaraní, mueve para el Faro, va mirando, levanta la cabeza, pincha la pelota, la palma de Maidana, saltó Maidana, gana de Guaraní, pero queda la pelota muy cerca del área. Continúa el peligro, cuidado con esta, la baja Juan Luis. Otra vez Faro, otra Ramírez que tiene tarjeta, va, se mete con Luis Faro, se lanza con todo, cuidado con esta, va a tirar el centro Caballero, rebota el Gustavo Titu Vargas, era Maidana, rebota el Maidana, cabezazo y despeja con todo, pero ya se fue la pelota, eso es lo que dice Juan Gabriel Benítez y es córner a favor Nacional. Para mí que hubo una falta previa que no lo cobra Juan Gabriel Benítez, da una empujón a Alexandro Maidana, claro, que termina otorgando un córner para Nacional que nuevamente va al ataque. Ya va, se van acomodando todos los jugadores, todo el poderío ofensivo, toda la fuerza aérea nacionalófila que ya va cruzando. Prieto ya levanta la mano derecha, a ver si juega preparada. Cuidado con esta, se mueve de área Benítez, se mueve de área Caballero, tanto Thiago como Gustavo.
Prieto toca corto para Alfaro tiene otra vez, hace rebotar la pelota en Dani Pérez y es corre nuevamente para el Nacional. Nacional que va insistiendo en esta jugada, quería sorprender a la defensa orinegra jugando rápido, estaba viendo a Daniel Pérez y también a Luis Cantero que están en la misma zona ahora mismo defendiendo. Grita Martín Rodríguez, va dando indicaciones para que se forme la pareja, para que podamos agarrar bien la marca, hombre a hombre. Ya está Mario López, también Tutu Vargas, se prepara para saltar, autoriza el colegiado, viene el centro de pecho con Roca, cuidado el segundo palo, la bajó Alfaro, ¡está! Llegaba con todo Nacional, hubo dos cabezas de área, Thiago Caballero el segundo, cabezazo, pero se adueña la pelota Martín Rodríguez, que pone el órbita al balón, salta línea, va con todo, cabezazo de Juan Luis Alfaro, ahora el queso para Cantero, se anima a meter la diagonal, tocó para Chile, Brito por derecha, Valdo, cruza la mitad de la cancha, toca para Dani Pérez, a ver Dani, quiere meter la pelota al área, tira el centro Dani, se desvía el Cáceres, pero queda botando para Mansur, enganchó Mansur, excelente el pase, ay, qué bueno el pase de Turquito Mansur, se salió de la marca, con la zurda mete el pase para el queso, pero se adueñó la pelota Kili Rojas, que ya juega rápido, Kili Vargas, ay, cuidado, Floreta. Casi tuvimos un blooper aquí en el Alfonso Gianni, le botaba la pelota, Martín Rodríguez salía, Gustavo Vargas se la quiso dejar, con un cabezazo le pone encima a Martín Rodríguez, va la pelota menos mala del córner porque acertaba el arco y era un golazo. Se llenaron la boca de suspiro aquí en la noche agradable de Elisa. Gustavo Vargas salía con el primer error del partido que está teniendo una confusión, una falta de comunicación con Martín Rodríguez, que para suerte del hincha Boriken salió por línea final. Casi anota un gol en contra Gustavo Tutu Vargas, va a meter la pelota Prieto juega para Carlos Arrúa que devuelve el balón, va a meter Prieto, tira al centro, rebota el Cantero, otra vez en Prieto, no, es salida atrás de ataque para Nacional. Nacional que va saliendo, que va buscando, no está encontrando su juego Nacional como esos primeros 8 minutos de juego. Guaraní lo igualó bastante en lo que es el trámite del partido. Guaraní debe salir a presionar entre cuartos de cancha para incomodarlo a Alfaro, para incomodarlo también a Rúa, y por qué no, que a raíz de eso Fernández pueda dejarle salir a la pelota a Richard Perales. Cuidado con esta, centro al área, se lanzaba Richard Prieto, pero más que con la cabeza, creo que con la mano lo que estaba jugando, se lanzó de palomita Richard Prieto, pero ya venía la pelota Martín Rodríguez, vamos a salir con todo. Es muy rápido por punta Nacional, eso es lo que está buscando, busca capaz de meter la pelota al área, ganar por punta. Martín Rodríguez ya mete el pelotazo, salta, Torales, peina al lagarto, pelota que rebota en la mano de Darío Cáceres, pero no, sigue ahí se colegiado. Abre juego para Caballero por derecha, se anima Caballero, un poco más atrás para Núñez, va Núñez, se pega Alfaro, no, la pelota se la dejan a Benítez, hace rebotar la pelota a Rúa, va Carlos, se anima Rúa, abre por derecha para Claudio, cambio de equipo, se le va la pelota, pero otra vez aparece Juan Luis Alfaro. Son muy buenos los Alfaro. Sí, son muy buenos, se juntan bastante bien. Y Alfaro, que está jugando en medio campo, al ser el primer nexo, lo busca automáticamente a los jugadores por banda, tanto Caballero como Prieto por el lado derecho de Guaraní. Ya jugó muy bien Nacional para Richard Prieto, cuidado con esta, se anima a acercar para la zurda, no toca por derecha de Caballero que tira el centro que cruza todo el área, pero recibe Dani Pérez va reventando, revienta mal, otra vez adueña la pelota Nacional, Guaraní no está pudiendo salir, la tira Alfaro, nos mete en nuestro campo Nacional, Richard Prieto tira el centro con Roja, cuidado con esta, Martín Rodríguez sale, grita arquero y ya va saliendo con rapidez, juega para Gustavo, va Turquito Mansur, juega Mansur, abre por izquierda para Cantero, se quiere animar Cantero, no, pone la pausa y se la deja otra vez a Mansur que mete la diagonal, no, toca para Martínez, va Lucho Martínez, abriendo juego por derecha para Mario López, va a centrar con todo, se mitad de la cancha, abre para Dani Pérez, se asocia con el Cide Benítez, hace notar el Cide, para Dani Pérez, se anima y va, vaya Dani, hizo el túnel del centro para Torales, va a tirar el centro, y como línea afuera tira el centro Torales, cruza Torales para el queso, ¡ay, queso! Era para pegarle Fernando Fernández, pero no pudo, no se acomodó nunca, Fernando Fernández recibía solo en el área, recibía solo la pelota en el área, era para pegarle, ya me levantaba para cantar el gol, se toma de la cara, Fernando Fernández bota mal, no pudo darle, casi cae primero esta noche. Le queda un poco alta esa pelota
Da la impresión de que Fernando Fernández quiso acomodarse para poder sacar el derechazo, pero no lo consigue. Y esto sigue 0-0, Johnny. Ya me ibas preparando, ya me iba acomodando para gritar el gol de Fernando Fernández, que llegaba de frente, tenía todo, pelota botando en el área, de frente, no quiso ser justo cuando se acomoda, la pelota le rebota mal. Y es ahora mismo tiro libre para Guaraní, usando la mitad de la cancha, tiro libre frontal, levanta la mano Agustino Turquito Mansur. Se va a animar el Turquito, levanta los brazos, va metiendo todo el poderío ofensivo Guaraní, va el 7. Se acomoda y tira el centro de 7, centro frontal, va la pelota otra vez, volvía a intentar sobre Gustavo Tutu Vargas, bota la pelota y se va afuera, salida para aquí Rojas. Segundo centro frontal, segunda pelota parada de la misma zona y segunda pelota que Agustín Mansur no hace llegar al compañero indicado. Guaraní pierde este tipo de oportunidades donde el poderío ofensivo aéreo que tiene es muy bueno y no lo está aprovechando por este tipo de pelotas mal puestas. Roberto Ramírez rebota la pelota para Benítez, juega Claudio Núñez. Va a Nacional atacando a Rúa, picha la pelota a la espalda de la defensa. Gustavo Tutu Vargas mete la cabeza primero contra Gustavo Caballero. Otra vez Tutu, excelente, Vargas hace rebotar el balón y es lateral el ataque, muy cerca del córner. Y creo que van a meter la pelota de aquí, Mati. Es lo que el manual indica también Johnny Nacional, que al igual que Guaraní no está encontrando el juego que le convenga en estos 34 minutos de juego y va a buscar meter la pelota al aire nuevamente. Tira el centro, peina cortó, le pide la mano, ¡epa! Le pega a Gustavo Caballero, le pega con el travesaño, cuidado, continúa el peligro en el arco de Guaraní, así de Benítez le la pelota, la manda lateral, cuidado, continúa Guaraní, esperamos, dice Juan Gabriel, porque la gente nacional va pidiendo una mano. Inventó Gustavo Caballero una media chilena, la pelota se estrella en el travesaño, la estamos pasando en este momento, no muy bien aquí, María. No, Guaraní no la pasó bien en esta última jugada. Creo que va a haber una revisión, no sé qué está mirando. O sea, el asistente técnico, el asistente nacional que se calme cuando sigue el juego. Continúa Darío Cáceres, juega para Rúa con una mague, salió de Luis Martínez, retrotrajo la jugada, falta muy cerca, falta en diagonal al arco de Martín Rodríguez, muy cerca del área, ya estaba marcando silbato, eso es lo que dice Juan Gabriel, cuidado con esta, le puede dar el centro o arco, Matías, ¿qué me decís? Y la verdad que por la distancia yo creo que le va a meter un centro a media altura que vaya directamente al área chica de Martín Rodríguez por la distancia que está teniendo. Y sabes que yo ni creo que Guaraní debe buscar una variante de mediocampo. No está consiguiendo tener la tenencia de balón. Me gustaría verlo a Aldo Maíz, en todo caso a Bruno Piñatares, para que ordene un poco más ese medio sector. Excelente, Mati, tenemos 36 minutos de esta primera mitad. Se acomoda con la zurda Prieto, con la derecha Arrua. Van hablando ambos jugadores Nacional. Diagonal al arco de Martín Rodríguez, cuidado con esta. Mucha gente mete Nacional al área de Guaraní. Agazapado bajo los 3 palos, Martín Rodríguez. Van hablando cuando autoriza Juan Gabriel Benítez, cuidado con esta, pasó Prieto, le va a pegar a Rúa, le pegó a Rúa con comba. Muy bien Luis Martínez, mete la cabeza y saca, pero otra vez Darío Cáceres. Juega Cáceres para Rúa, otra vez para Prieto, bien pegado por izquierda, rebota la pelota en el Pérez, pero sigue, dice el colegiado, levanta muy bien Dani, pero otra vez recupera Nacional, toda la segunda pelota sobre Nacional, juega Darío Cáceres para Richard Prieto, va el 27, tira al centro, pista, cuidado con esta, peinó el jugador. Peinaba Thiago Caballero, casi llega Gustavo en el segundo palo para cerrar. Casi cae el primero Nacional, pero ya levanta la línea, levanta el banderín, es offside, pero llega con peligro. Otra vez Richard Prieto pinchando la pelota. Thiago Caballero la peina y casi le más usted, man. Sí, Johnny, la verdad que, como dijiste, Nacional llega con peligro y yo le quiero sumar algo, llega con mucha facilidad. Insisto, Guaraní debe buscar una variante, Francisco Arce debe buscar un cambio en el medio sector para la tenencia de balón y para la recuperación de todas las segundas pelotas que hasta ahora ninguna ganó Guaraní. Así mismo cuando metió la pelota aquí, Roja muy bien pateado, Caballero quiere pegar a Thiago, la bajaba de pecho, se animaba, inventaba un remate, pero la pelota se va a Martín Rodríguez, va saliendo del fondo, va Martín,
Levanta la pelota el Charrúa. Para usted Turquito Mansur en la mitad de la cancha, parado en el medio mismo el 7. Señor del medio campo. No, abre por derecho para Dani Pérez. Excelente, muy bien. Pega Dani, rebota Mansur. Se anima y mete la diagonal. Rebota Alfaro, pero otra vez recupera Guaraní. Valcío se anima y va. Lo bajaba Darío Cáceres, no continúa. Excelente, muy guapo Alcides Benítez. Va al 2, va buscando opción. Metió la diagonal, tocó por el medio para Fernando Fernández. Le pega, ¿qué eso? La pelota rebota en Gastón Benítez, el central número 5. Revienta la defensa, pero Gustavo Tutu Vargas. La mata Gustavo Vargas. Se la deja Mansur. Juega por el medio para Fernando Fernández. Otra vez para Torales, se la pivotea muy bien. Va, se anima Fernando Fernández para Turquito. Amaga, pisa Turquito, lo bajan a Turquito, pero continúa Alcides, muy bien. Se anima Torales. Está Torales, le pegó el Richard, quedó ahí. ¡Cantero! Aparecía el 32, aparece el nacido, el zurdo nacido aquí en Guaraní, le pegaba a Richard Torales, se animaba Lagarto, salía de 2, un rebote que le queda justo al juvenil, acomoda y con toda la jerarquía, toda la tranquilidad que tiene, lo hace acostar a Kiri Roja de un lado, le pega al otro lado, Cantero solo en el área. ¿Para qué? Para que rompa el 0, rompa la paridad a los 39 minutos. Guaraní 1, Nacional 0. Luis Alfonso Gianni. Guaraní que no buscaba, que no encontraba el juego, mejor dicho, no encontraba esa tranquilidad frente al arco. Una aparición repetida de Fernando Fernández. Agustín Mansur que llegaba al arco, Fernando Fernández hace lo que sabe. Termina rematando el arco de rebote para suerte de Guaraní, para suerte de Alexis Cantero. Termina encontrando el gol, lo deja acostar a Kili Roja y define con muchísima tranquilidad. Guaraní ahora mismo está haciendo valer los 3 puntos de la fecha pasada, Johnny. ¿Qué hacía Cantero ahí, Mati? Imagínate, ya con una cambiada más o menos, apareció Cantero en el área, como un 9. Se mandó al ataque Cantero y encontró ese gol, Johnny. Excepcional, continúa el partido, continúa, va avanzando otra vez Nacional, va que viene a buscar la paridad, mete el pelotazo largo a la espalda, mañana Richard Prieto, cuidado con esta, la baja Alfaro, se anima de 1 contra Cantero, va, cuidado, frente Alfaro, otra pelota más roja, Ramírez que abre por derecha, va Gustavo Caballero, una mague, quiere tirar la pelota al área, tiró, excepcional, Gustavo Vargas, excelente, superlativo, el nivel del Tutu Vargas. Otra vez Nacional, toca y mueve Núñez. Caballero, va a revolver la mira por derecha, se escapa el balón, frente mismo a platea, la fuerza de la línea y lateral en salida y todo lento hace Guaraní. Guaraní que, si podemos llamarlo de alguna manera, Johnny, no sé si era merecedor de esta ventaja en el marcador ahora mismo en estos 40 minutos de juego. Guaraní encontró el gol, es cierto, pero también hay que hablar de que el medio campo dinero estaba sufriendo bastante y ni qué decir la defensa con esos centros cruzados que metía Richard Prieto, que también lo hacía Arrua. Y una jugada antes, Guaraní se salva por un offside y saca sobre la línea a Mario López. Luego de eso Guaraní encuentra el gol tras una solución creo que en el medio campo, que a uno le hace pensar, Guaraní teniendo más el balón va a llegar con mucha más facilidad y obviamente tenerlo a Fernando Fernández arriba es siempre una incitación a que le pueda dar el balón y te va a hacer magia. Excepcional, claro. Fernando Fernández realmente es un jugador con mucha jerarquía. Guaraní recupera el 3/4 con Dani Pérez, va con todo. La que Torales. Ay, no se entendían entre Torales y Dani Pérez. Pérez que picaba por derecha, Torales lo buscó por el centro. La pelota quedó mansamente la mano de Kili Rojas. Y ya mete manotazo, va jugando con todo. Tocó Prieto para Alfaro otra vez. Sobrepaso largo a la espalda de Maidana, que recibió Alfaro, la tiene Alfaro, se anima, corrió, salió muy bien de Cantero, tira al centro, cuidado con esta. Reinaba Caballero y lleva a Richard Prieto en la espalda. Richard Prieto se lanza, hizo el gesto técnico, pero el cabezazo se va afuera. Se va afuera, Guaraní se salva nuevamente. Sufrió muchísimo Guaraní por el juego lateralizado que está implementando el equipo de Cabo Sarabia.
No sé qué opinaba vos, pero en Guaraní buscar una variante en el medio del sector, o lo pondría lo mismo 11 en este segundo tiempo y que la actitud sea otra con una presión un poco más alta. De preferencia sí, de preferencia vos seguir dándole la pelota nacional, que es muy peligroso. Pelotazo largo a la espalda de tanto de los laterales y van jugando de ahí, tirando centro. Realmente lo está costando ganar mucho la segunda pelota también. Va Fernando Fernández, mete la pelota en la espalda de la defensa, está así, ¡epa! Lo bajaba casi el Kiri Rojas, molesto, remata el balón. Amarilla para mí. Amarilla sí, amarilla para Santiago Kiri Rojas, que hace una chiquilinada. Le cobraba una falta a Darío Cáceres, que le puso el codo en la cara cuando hacía Benito picaba para quedar mano a mano con el arquero. Y Kiri Rojas agarra el balón y revienta. Revienta en dirección al árbitro, que se va un poco de desviado, la verdad, pero Guaraní en esta jugada puede conseguir ampliar el marcador. Después del gol, Johnny Guaraní se tranquilizó mucho más con la tenencia de balón, intenta triangular más con Agustín Mansur, con Luis Martínez en medio campo, y lo buscan constantemente a Fernando Fernández, que lo encuentra solo al Cide Benítez en esta jugada que fijaba, y yo creo que por la velocidad que llevaba, sí o sí llegaba al balón. Entonces el jugador nacional encuentra la mejor manera para bajarlo al Cide Benítez, que era únicamente con un topetazo, y se gana la tarjeta amarilla. A ver si es que lo llaman de por ahí, porque se iba mano a mano, le mete el codo en la cara al Cide, que sigue tendido en el piso. Era una jugada muy clara para Guaraní. Ya se van acomodando, se va acomodando la barrera muy cerca, tiro libre frontal más o menos a 26 metros del arco custodiado por Santiago Kiri Rojas. Mucha gente enfrente de la pelota, la tiene Turquito Mansur, también Alexis Cantero, que viene con toda la confianza por hacer el gol. Guaraní está ganando 1-0, tenemos 45 minutos tiempo cumplido, y ahora va a levantar el cuarto. ¿Cuánto tenemos más, Mati? Tenemos 2 minutos más de adición en esta primera etapa. Se va a jugar 2 minutitos más en esta noche hermosa de Villaliza, donde Guaraní trajo mucha gente, Johnny. Así mismo, Mati, tenemos 2 minutos más, nos vamos hasta los 47, hasta los 47 minutos. Se va formando la barrera, tiro libre peligroso para que Guaraní amplíe la ventaja, para que llegue el segundo. Está Cantero, está Mansur. Ya se van acomodando los dos. A ver quién le pega. Va a autorizar más atrás, eso es lo que dice. Se para también el sectoral, cuidado con esta. Puede ser el segundo. Voy afinando porque quiero cantar el segundo gol. Quiero cantar. Quitar de ahí Turquito Mansur. Sí, yo creo que por cómo se está acomodando Alexis Cantero, va a sacar un poco la pelota o tirará directo. Está le pegó Mansur. La pelota caía justo, toca la red, pero la red arriba. El lado que no vale, Turquito. Casi caía el segundo, se animó, le pegó muy bien Agustín Mansur. Agustín Mansur, que tiene una diestra muy buena, es la tercera pelota parada que agarra Agustín Mansur en este partido, es la primera que va al arco y tenía muy buena dirección. La pelota bajaba un poquito más y estaríamos hablando de otra cosa, Jenny. Vamos viendo otra vez Nacional desde el fondo, se está jugando tiempo añadido. 1 minuto más lo que le queda a esta primera mitad. Toca y mueve, muy bien Nacional, otra vez Gastón Benítez, Kiri Rojas, ofuscado, molesto, Guaraní recupera en 3/4, cuidado con esta, la tiene el Queso, hace rebotar la pelota Queso, que le queda así Benítez, así sale de la marca de Carlos Arrúa, va Benítez, se anima y va, se anima y pasa, pelota para el ascenso de Dani Pérez, otra vez para Cides. Ante la presión, retrocede un poco más, la tiene Lucho Martínez, y ahí sí, tranquilo, dice Guaraní, tocando para Mario López, Mario para Gustavo Tutu Vargas, y el mismo para el medio, va Mansur, se anima, picaba Cantero, pero la pelota, Mansur se apura, me parece, y ¿a quién le quiso dar el pase, Mansur? No está preciso hoy Agustín Mansur con los pelotazos buenos que suele meter cuando tenemos finales de esta primera etapa, y a ver si yo creo que deberá replantear este mediocampo, o bien que sale a presionar mucho más, porque se le regaló la pelota los primeros 40 minutos a Nacional, inquietó muchísimo al arco de Martín Rodríguez, hasta por ahí hubo una desatención de Tutu Vargas con Martín Rodríguez, que tranquilamente podían hacer a que el marcador sea contrario para Guaraní. Realmente, Mati, yo creo que Mansur puede ser un candidato claro para Francisco Chiquiarse para el cambio, ya que lo vemos realmente hace varios partidos bastante impreciso. Desde que volvió de su lesión no lo vimos todavía al 100 a Agustín de Turquito Mansur. Es cierto, debemos tratar de agarrar un poco más la pelota para no sufrir tanto. Sabemos que
a Chiqui por lo menos le gusta dar la pelota, aguantar un poco más de salir de contragolpe, pero no sufrir tanto, esa es la idea. Claro, el chico Guaraní tiene que ahora mismo salir a jugar este segundo tiempo con una tenencia de balón, cuidar el resultado desde la tenencia de pelota, porque de lo contrario Nacional se le va a ir encima, se le va a ir al ataque y le va a terminar complicando muchísimo a la defensa y también a Martín Rodríguez. Toda la gente nacional ya se va quejando con Juan Gabriel Benítez, que le dice que se retiren. Cabo Sarabia bastante molesto, también Kili Rojas va reclamando de todo. Le piden creo que por una posible mano, que no lo llamaron desde el VAR, pero continúa el jugador, creo que era Roberto Ramírez, que ya tenía amarilla, inclusive otro que era Caballero. Lo que sí, finalizó la primera mitad, el Guaraní está ganando 1-0, sufrimos bastante, no tuvimos mucho la pelota, cayó el primero de nuevo en un rebote y nos vamos bien, pero ¿cómo fue? Explica un poco cómo fue el primer tiempo, Mati. Y fue todo lo contrario de lo planificado por Arce, realmente Guaraní no encontró nunca su juego. El gol, hasta si queremos llamarlo de alguna manera, fue una sorpresa para todos los que están aquí en el estadio, para toda la gente que está viendo el partido también, porque encuentra el gol Guaraní, es la realidad. Pero a raíz de estos partidos donde todo te es cuesta arriba, donde el equipo no encuentra un funcionamiento, es bueno que Guaraní esté ganando, por más de que el gol se haya dado como lo fue. Guaraní debe cuidar la pelota, debe presionar más en 3/4 de cancha. El dejar de jugar a Carlos Arrua es incitarlo a Nacional a que pueda conseguir esa ventaja deportiva y obviamente esa ventaja en el marcador que por el momento si lo quiere hacer deberá primeramente matar el partido, cosa que Guaraní debe cuidar mucho. Así es, Mati, ¿qué te parece? Nos vamos a una pequeña pausa, una breve pausa y ya volvemos para lo que va a ser la segunda mitad de este partido aquí en Villa Elisa. Guaraní 1, Nacional 0, ese es el resultado.